Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a una clase más de la Escuela del Corazón. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la voz de Dios. Es un tema que considero uno de los más importantes para nuestro crecimiento en la vida de Dios. Así que bueno, espero que puedas prestar toda tu atención a lo que Dios quiere hablarte hoy por medio de esta clase, ¿sí? Que puedas disponer de un ambiente tranquilo, en lo posible sin molestias, que tengas ahí algo para tomar nota y que después puedas repasar una y otra vez para que Dios continúe hablándote, ¿sí? Me gustaría que podamos orar juntos para pedirle al Espíritu Santo que sea Él hablándonos. Señor, gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de seguir construyendo en la vida que tenemos en nuestro interior, Señor. Somos unos privilegiados de que nos hayas escogido para ser tus hijos, que nos hayas dado la fe necesaria para poder comenzar este camino, Señor. Señor, te pedimos hoy que puedas sensibilizar nuestro espíritu, que nos ayudes a educar nuestra alma, para que aprenda a escuchar tu voz, Señor, para que aprenda a discernir tu voz de entre medio de todas las demás voces, Señor. Gracias porque por el solo hecho de ser tus hijos nos has dado este hermoso regalo que es tu voz en nuestro interior y que es nuestra guía para cada una de las decisiones que tenemos que tomar en esta vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría si podamos poner un PowerPoint y que se pueda ver acá en el tele. Matías me está acompañando acá en la grabación. Hoy vamos a estar hablando entonces de escuchar la voz de Dios. Dice ahí Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces acá podemos ver que una de las principales características que definen a los hijos de Dios, que sos vos y que soy yo, es que podemos escuchar la voz de Dios para ser guiados por Él. Cuando decidimos entregarle nuestra vida a Él y le dijimos, te aceptamos como el Señor de nuestras vidas, a partir de ese momento nosotros nos volvimos esclavos, porque si Él es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos. Y lo que caracteriza a los siervos es poder escuchar las órdenes de nuestro amo, de nuestro dueño, para saber qué tenemos que hacer. Nuestra vida a partir de ese momento ya no es nuestra, las decisiones ya no las tomamos nosotros. A partir de que aceptamos el señorío de Cristo en nuestras vidas, el poder escuchar la guía del Espíritu constante es de suma importancia, ¿sí? Básicamente no podemos ser hijos de Dios si no escuchamos su voz, que es justamente lo que dice este versículo. Vamos a la placa siguiente. ¿Sabes qué? A veces tenemos la idea equivocada de que para poder escuchar la voz de Dios necesitamos ser como sumamente santos o perfectos, que necesitamos que, no sé, tener muchos años de iglesia, crecer y madurar. A veces tenemos la noción equivocada de que los grandes predicadores, los pastores, los profetas, ellos pueden escuchar la voz de Dios. Sin embargo, un regalo que tenemos los que vivimos en el nuevo pacto es que todos escuchamos la voz de Dios. Y cuando hablamos del nuevo pacto nos referimos a los que vivimos después de la muerte y la resurrección de Cristo acá en esta tierra. Ahí en la placa que sigue hay un versículo en Mateo 7:11 que dice, pues si ustedes que son malos, vamos a pasar acá a la que sigue. Ahí está, pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se la pidan? ¿Cuántos de los que me están escuchando son padres? Bueno, acá dice la Biblia que ustedes, que son malos padres, no lo digo yo, lo dice la Biblia, o sea, comparados con Dios, cualquiera de los padres terrenales son malos, eso es lo que está queriendo decir. Si ustedes le dan cosas buenas a sus hijos, a los propósitos de esta clase, si ustedes les hablan a sus hijos, supongo que le hablan
hasta varias veces al día, les están hablando todo el tiempo cuando están cerca, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo no va a hacer también lo mismo con nosotros? Así que esto tiene que erradicar la mentira de que yo no puedo escuchar la voz de Dios. No, si sos hijo de Dios, si aceptaste su señorío, sí podés. Vamos a ver que hay algunas cosas de nuestra alma que a veces nos impiden identificar su voz, pero Dios nos está hablando todo el tiempo. Solo necesitamos estar atentos. En la placa que sigue, habla de el pan nuestro de cada día. Dice Mateo 4:4, en esta versión Dios habla hoy. No solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Este versículo me parece de suma importancia porque ¿con qué frecuencia comemos pan? Bueno, si te estás tratando de cuidar, capaz que no tanto. Pero fíjense que el pan tiene la particularidad de que se tiene que comer en el día. Porque comer pan de ayer ya está duro. Comer pan de una semana capaz que ya está verde. Entonces me parece muy significativo que Jesús compare la palabra de Dios con el pan, porque es algo de cada día. Dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que necesitamos tener en cuenta que la experiencia de escuchar a Dios no es una experiencia de una vez al año, no es una experiencia de una vez al mes, es una experiencia de todos los días y de cada momento de nuestras vidas. No sirve conformarnos con lo que escuchamos de Dios en las reuniones de domingo, por ejemplo. Necesitamos cada día ir a buscar su voz. ¿Sabes por qué? Porque el alma lo necesita. Si el alma no escucha todos los días la voz de Dios, empieza a escuchar otras voces a las cuales estamos expuestas todo el tiempo, que hoy también las vamos a ver, que es la voz de las tinieblas o la voz de otras personas, la voz de las noticias, la voz de lo que pasa a nuestro alrededor, nuestra voz interna de nuestra mente. Y esas voces empiezan a llenarnos de mentiras, empiezan a llenarnos de miedos, de temores, de angustia, de vergüenza, y empezamos a lidiar con un montón de emociones tóxicas. Por eso de ahí la importancia de todos los días dar lugar a la voz de Dios, que contrarresta todas las otras voces. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios y justamente de eso se trata esta clase. Resulta que, vamos a pasar ahí a la que sigue, escuchar, esta palabra en la Biblia figura como la palabra hebrea shamá, que significa oír inteligentemente, a menudo con implicación de la atención y de la obediencia. Esto es muy importante. Para poder escuchar a Dios necesitamos escuchar shamá, que esto significa oír inteligentemente. Vieron que a veces escuchamos, digamos, pero no oímos, en el sentido de que entran sonidos por nuestro oído, pero capaz que nuestra mente está en otro lado. Y lo que necesitamos hacer para poder escuchar la voz de Dios es no solamente escuchar los sonidos, sino también interpretarlos con nuestra mente y darle importancia en nuestro corazón. ¿Por qué? Bueno, por lo segundo que dice acá en esta placa. Dios habla en ambientes donde es escuchado y a personas que luego de escuchar acomodan su vida a esa voz. Si no obedecemos a Dios, dejará de hablar. ¿Les ha pasado de hablar con alguien y tratar de darle consejo y de decirle, mirá, esto no te conviene, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro? Y esa persona, las palabras que le decimos, le entran por acá y le salen por acá. Nunca hace caso de lo que nosotros le decimos. Entonces va a llegar un momento en el que vamos a decir, ¿para qué le voy a hablar si total va a hacer lo que esa persona quiere? Lo mismo pasa con Dios. Si nosotros no somos obedientes a su voz, si no guardamos con respeto sus palabras, porque a veces queremos escuchar y le decimos, Señor, yo quiero escucharte, pero cuando escuchamos su voluntad para nuestras vidas, no nos gusta y no queremos obedecer. Y esto no funciona así. Si no somos obedientes, Dios va a dejar de hablar. La vida en el Espíritu se trata de escuchar, pero también de obedecer, porque si no, de nada sirve solamente escuchar, ¿sí? Necesitamos, si realmente le damos importancia a la voz de Dios en nuestras vidas, necesitamos hacernos el tiempo para escuchar. En nuestras oraciones no solamente hablar y pedirle a Dios lo que necesitamos, lo que queremos, sino también apartar un tiempo para decir, Señor, ¿qué querés vos?
¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué necesitas que haga en este día? El Salmo 139 dice que cada cosa que había de pasar en nuestras vidas estaban escritas en su libro. Eso significa que hay un plan, hay un propósito de Dios para cada día de nuestra vida, y si nos dedicamos a escucharlo, vamos a entender de qué se trata. Pasamos a la que sigue. Juan 5:19. ¿Qué importancia tiene escuchar la voz de Dios? Fíjense. Entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. El mismísimo Jesús, el mismísimo Dios hecho carne en esta tierra, declaró estas palabras. El Hijo, o sea, yo hablando Jesús, no puede hacer nada separado del Padre. No puedo hacer nada que Él no me haya mostrado primero que debo hacer. Jesús fue nuestro principal ejemplo y el más importante de cómo necesitamos vivir en esta tierra. Y por ahí leemos en los evangelios a Jesús yéndose aparte a orar, dice a la mañana, a la tarde, a la noche. Y no nos imaginamos a Jesús yendo a orar pidiéndole a Dios cosas personales, ¿no? Diciéndole, Señor, quiero una casa, quiero un auto, te pido por esto, te pido por lo otro, sino más bien escuchando, Señor, ¿cuáles son tus planes? Y como dice este versículo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Esta tiene que ser una seguridad para nosotros también. El Padre nos ama y por eso nos muestra todo lo que Él quiere hacer. Y esta palabra mostrar habla de ver. Si vos dispones tu corazón, Dios te va a mostrar, te va a hacer entender, te va a dar una seguridad interna de saber qué es lo que tenés que hacer cada uno de los días de tu vida para colaborar con el propósito eterno. Otra importancia de escuchar, siguiendo este ejemplo de Jesús en la placa que sigue. Jesús nos enseñó dependencia absoluta del Padre. Como dijimos, el aceptar a Jesús en nuestro corazón significa que ya no somos dueños de nuestras propias vidas. Hay un versículo en Jeremías que justamente dice esto: no le corresponde al hombre planificar sus días, sino que lo que nos corresponde a nosotros es preguntarle a Dios. Hay otro versículo en Santiago también que dice, no digan, mañana voy a ir y voy a hacer esto y voy a hacer otro, el año que viene voy a hacer esto otro, sino más bien digan, si Dios quiere, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque nuestras vidas no nos pertenecen. Además, como sabemos, el hombre hace planes, pero el que realmente dice si algo va a pasar o no va a pasar es Dios, porque Él es soberano y Él tiene control de nuestras vidas. ¿Podemos poner la placa, porfa? Solo podemos depender de Él si escuchamos su voz. La vida en el Espíritu consiste en oír y en obedecer. Dios habla por medio de su Espíritu a nuestro espíritu, y nuestro espíritu humano fue creado con la capacidad de comunicarnos con Dios. Tenemos en nosotros todo lo necesario para hacerlo porque ese fue su diseño original. Mira, nosotros somos espíritu que además tiene un alma y que además tiene un cuerpo. No somos un cuerpo que además tiene un espíritu, no, principalmente somos espíritu. Y Dios puso en nuestros espíritus todo lo necesario para poder comunicarnos con Él. En nuestro espíritu está toda la tecnología necesaria para poder hablar con Él. Y esto es tan importante entenderlo porque a veces está la mentira de que yo no puedo escuchar a Dios, yo no tengo la capacidad. Es como que si mi espíritu hubiese venido fallado y yo no puedo escuchar la voz de Dios. Esto es mentira, tu espíritu está perfecto, solo necesitamos activar lo que es el paso del espíritu al alma, porque es en nuestra alma en donde vamos a procesar todo lo que Dios nos viene hablando, ¿sí? Necesitamos activar nuestros sentidos espirituales, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, y eso se va ejercitando. A medida que dedicamos tiempo a escuchar la voz de Dios, cada vez se nos hace más familiar y más fácil poder recibir de Él, ¿sí? Pero lo importante, como dice acá, es que eso ya está en nosotros.
No tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para escuchar la voz de Dios, simplemente utilizar aquello que ya fue depositado en nosotros. Vamos a la placa que sigue. Nuestra alma no puede escuchar a Dios. Como dijimos, el Espíritu Santo se comunica directamente con nuestro espíritu, como vemos acá en esta flechita. Nuestro espíritu se lo comunica al alma y el alma al cuerpo. En Apocalipsis 1:10 estaba el apóstol Juan, quien recibió la más grande de las revelaciones, y dice, en el capítulo 1, apenas recién empieza, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Toda la revelación del Apocalipsis comenzó simplemente con esto, y yo estaba en el Espíritu. ¿Qué significa estar en el Espíritu? ¿Cómo podemos traducirlo, digamos, a un lenguaje entendible, estar en el Espíritu? Estar en el Espíritu es simplemente que esté conectada nuestra alma con nuestro espíritu. Cuerpo, alma y espíritu conectados, escuchando la voz de Dios. Para eso es necesario estar conectados en oración, es necesario estar en un ambiente tranquilo, donde nuestra alma pueda estar tranquila y pueda dar lugar a la voz del Espíritu. La que sigue, aprender a escuchar. Bueno, básicamente una de las principales barreras que nos impiden escuchar la voz de Dios es la religiosidad. Ahí pasó la que sigue. La religiosidad nos hace vivir en base al dominio del alma y hace imposible escuchar la voz de Dios. Lo que pasa por ahí cuando aprendemos a relacionarnos con Dios, un poco hablaba de esto el domingo, a través de la religión, buscamos, en vez de acercarnos genuinamente a hablar con Él, buscamos métodos humanos, ¿no? Incluso hay religiones que lo que hacen es repetir siempre lo mismo, un rezo repetido una y otra vez para poder comunicarse con Dios, cuando sin embargo lo que Él quiere y lo que Él necesita de nosotros en realidad es que hablemos con Él genuinamente. Ahí el último puntito del PowerPoint dice, ante la incapacidad de escuchar a Dios, la religiosidad nos hace decir cosas que Dios no dijo, planificar actividades que Dios nunca pidió, poner esfuerzo y recursos en proyectos que no vienen de Él. A veces a nuestra imaginación pensamos que a Dios le puede gustar tal cosa, ¿no? Capaz que lo que Dios quiere que hagamos como iglesia es que vayamos a llevar mercadería a la gente necesitada. A mí se me ocurre, ¿no? A mí se me ocurre que estaría bueno hablar del Apocalipsis, así que vamos a dedicar todos estos meses a hablar del Apocalipsis. A mí se me ocurre esto con respecto a nuestras propias vidas también, ¿no? Me parece que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, y sin embargo no son más que ideas humanas. Por eso es tan importante dedicar tiempo a escuchar, porque aunque a nosotros nos parezca bueno, si no nace del corazón de Dios, sigue siendo una obra de la carne. Vamos a la placa que sigue. ¿Qué pasa cuando como iglesia no escuchamos a Dios? En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré a él, y él conmigo. Aunque a veces este versículo se usa para evangelizar y decimos que Jesús está a la puerta de nuestro corazón, en realidad si leemos los capítulos, si leemos ahí el libro de Apocalipsis, Dios le estaba hablando a una iglesia. Imagínense qué paradójico que Jesús estando, imagínense a la puerta de acá del Renuevo, golpeando y diciendo, he aquí, si ustedes me dejan entrar, yo quiero entrar, quiero sentarme y quiero cenar con ustedes. Y qué loco sería que nosotros creemos acá que estamos haciendo lo que Dios quiere, que estamos honrando su presencia, que estamos nos juntamos acá por Él y que Él es la causa de que nosotros nos juntemos. Y sin embargo Jesús que esté diciendo, que esté afuera y que esté diciendo, hey, ¿me dejan entrar? ¿Me dejan entrar y sentarme con ustedes? Sentarse en una mesa en la Biblia
es sinónimo de gobierno, de donde se toman decisiones, de donde se hablan cosas importantes. Entonces Jesús estaba diciendo, me dan lugar, y a una iglesia, no al gobierno o a algún sistema del mundo, a una iglesia. Entonces qué importante que es que como congregación y como cuerpo, como iglesia de Cristo, la voz de Dios tenga un lugar fundamental, ¿sí? Si te toca hoy o en un futuro organizar una reunión, si te toca elegir qué canciones cantar, si te toca elegir qué tema predicar, si te toca elegir a quién invitar para un retiro, el lema de un retiro, o sea lo que sea, hasta dar una clase en el culto de niños, o si te toca hacer ujier, sea lo que sea, que la voz de Dios tenga predominancia en lo que te toque hacer. Primero consultale a Él, que no salga de tus propias ideas. No cantamos las canciones que nos gustan cantar. Che, ¿por qué no cantan esta canción que es tan hermosa? ¿Por qué no cantan esta otra? Hacemos lo que Dios nos pide que hagamos, porque Él sabe mejor lo que necesitamos y lo que necesita el cuerpo de Cristo, ¿sí? Orar no es hablar con Dios, sino conversar. Es un ida y vuelta. Hablo, pero también escucho. Cuando yo era chico se nos enseñaba que la oración era hablar con Dios. Siempre en la escuela bíblica preguntaban, ¿qué es orar? Hablar con Dios. Sin embargo, esta es una definición incompleta, porque orar es hablar, pero es también escuchar. Y creo que cuando a medida que vamos madurando en Dios, el escuchar se vuelve mucho más interesante que el hablar. Porque está bueno hablar porque nos expresamos y Dios nos escucha con atención y nos hace bien a nosotros. Sin embargo, el escuchar la voz de Dios es mucho más interesante y mucho más importante. Pasamos a la placa que sigue. Por medio de escuchar la voz de Dios, el Espíritu de verdad nos enseña todas las cosas. Fíjense lo que dice 1 de Juan 4:27. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Aunque tenemos excelentes maestros humanos y aunque tenemos quizás discipuladores y aunque escuchemos prédicas, nuestra principal fuente de enseñanza tiene que ser Dios. A veces en las iglesias hay como muchas diferentes visiones y doctrinas, algunos piensan una cosa, otros piensan otra, y ese resultado de que estamos escuchando diferentes voces o que hemos escuchado enseñanzas humanas que no provienen de Dios. Pero imagínate si todos escucháramos la misma voz, todos aprenderíamos del mismo maestro y nuestra visión sería la misma y seríamos uno, como es el objetivo de Dios para su iglesia, ¿sí? Si querés aprender cosas, está genial que leas libros, está genial que escuches prédicas, pero tu principal fuente de enseñanza tiene que ser el Espíritu Santo. Si te surge una duda, algo que no sabes, lees la Biblia y no lo entiendes, quizás en vez de acudir rápido a un humano, pregúntale primero al Espíritu Santo. Espíritu Santo, permíteme entender, permíteme ver. Incluso si hay algo que ya lo leíste un montón de veces, de nuevo decirle, Señor, abrí mis ojos para ver lo que no estoy viendo, para entender, porque el que da el entendimiento es Él mismo, es Dios el que nos da el entendimiento. Por último, otra importancia de escuchar, en la placa que sigue, es que solo por medio de escuchar la voz de Dios podamos conocerle y desarrollar una relación con Él. Me encantó este versículo que está en Oseas 6:6. Dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Esto también me hace acordar a la prédica de del domingo. Porque vemos acá Dios abriendo su corazón y diciendo, no me interesan las cosas que me podés dar, yo quiero que me conozcas. Volviendo también a la historia de María y Marta,
no quiero que me sirvas como Marta al vacío, ¿no? No solamente quiero que me sirvas, no solamente quiero que hagas cosas por mí o que vengas a la iglesia y hagas cosas, sino que prefiero que dediques tiempo a conocerme. Como, suponete un esposo que tiene una esposa que todo el tiempo lo está sirviendo, lo está atendiendo, pero que pasa poco tiempo con él para escucharlo y para saber lo que le pasa y cómo se siente. Dios quiere que seamos personas íntimas, que lo conozcamos, y eso solamente se logra mediante escuchar su voz. ¿Sabes que bueno, acá en esta Escuela del Corazón la mayoría tiene poco tiempo de congregarse o de conocer a Dios, pero hay veces que voy a lugares donde hay cristianos de años, personas que han vivido toda su vida en la iglesia, que tienen 50, 60, 70, 80 años, y que cuando hablamos de escuchar a Dios les suena como algo raro, les suena como algo místico, cuando debería ser lo más común, porque si vos tenés una relación con alguien, lo mínimo que haces es comunicarte, hablarle. Por eso qué bueno que podamos aprender cuanto antes a desarrollar un estilo de vida donde escuchemos la voz de Dios. Sin comunicación es imposible que exista una relación. Bueno, para terminar, quisiera que aprendamos a detectar cómo diferenciar si es Dios el que me está hablando, si es mi alma humana o si son las tinieblas. A veces cuando empezamos a recibir cosas hay como una mezcla hasta que aprendemos a diferenciar una de la otra. Y puede generar confusión, ¿no? Entonces ahora vamos a aprender algunas técnicas que nos pueden servir a la hora de diferenciar cuál es la fuente de nuestra revelación. Vamos primero con la voz de las tinieblas. ¿Qué características tiene? Bueno, la voz de las tinieblas siempre hablan mentira. A Satanás le encanta mezclar un poco de verdad o declaraciones reales con sus mentiras. Se disfrazan de ángel de luz, trae confusión, engañan y seducen. Cuando la voz de las tinieblas habla, usa la fe pero en sentido contrario a Dios. Te distrae y hace que dudes de la verdad. Imita lo que Dios dice. Miren justamente en Génesis 3, la primera vez que escuchamos la voz de las tinieblas, que hace exactamente esto que estamos diciendo. Volvamos ahí a la placa. En Génesis 3 dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Dice que usa la fe pero en sentido contrario. ¿Y qué es lo contrario a la fe? La duda. La voz de las tinieblas desde Adán y Eva hasta hoy sigue usando la misma estrategia, sembrando duda en nuestros corazones, ¿no? Así que Dios te dijo tal cosa, como hizo con Abraham. Así que Dios te dijo que te va a dar un hijo, pero ya tenés 90 y pico de años. Así que Dios te dijo que te va a dar un trabajo, que va a restaurar tu familia cuando está toda destruida. Así que Dios te dijo, y siembra duda, y cuando vemos la realidad natural que aporta esa duda, empezamos a percibir todo mal y ya nuestra fe se cae por el piso. Entonces, si notamos que nuestra fe se baja después de haber escuchado algo en nuestro interior, esos pensamientos provienen de las tinieblas. Otra cosa que hace la voz de las tinieblas es distorsionar la imagen de Dios al hacer que dudes de su palabra y tratará de fortalecer nuestro orgullo y nuestra independencia. En Génesis mismos 3:4 dice: no morirán, respondió la serpiente, si no sabe Dios que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y un deleite a los ojos, y que el árbol era deseable como fuente de sabiduría, tomó de su fruto y comió. En esa ocasión, la voz de las tinieblas, alimentando el orgullo de Eva y diciéndole: vos también podés ser como Dios, vos también podés tener conocimiento del bien y del mal, solo tenés que comer de este fruto. Con nosotros la voz de las tinieblas hace lo mismo, ¿no? ¿Por qué tenés que obedecer a Dios? ¿Por qué Dios es irracional en lo que te está pidiendo?
tenés que hacer lo que vos querés, vivir tu propia vida, darle rienda suelta a tus deseos, hacer lo que vos quieras. Y nosotros, como pavos, caemos una y otra vez ante las mentiras de las tinieblas que lo único que quieren es vernos destruidos. Preguntas que podamos hacernos para reconocer la fuente. Lo que recibimos, la imagen parece destructiva, me desvía. Contenido, ¿es negativo, destructivo, insistente, temible y acusador? ¿Es una violación de la naturaleza de Dios? ¿Viola la palabra de Dios? ¿La imagen tiene temor de ser puesta a prueba? Fruto, o sea, lo que me provoca después de haberlo recibido. ¿Estoy temeroso, compulsivo, en esclavitud, ansioso, confundido o poseo un ego inflado como resultado de esa experiencia? Es claramente diferenciable la voz de las tinieblas de la voz de Dios cuando nos damos cuenta de estas cosas, ¿no? De que nos deja perturbados, que nos deja con miedo, que nos deja en esclavitud, cuando por el contrario, cuando escuchamos la voz de Dios, nos invade una paz y una atmósfera celestial. Recuerdo que una vez estábamos practicando oraciones de escucha en un grupo pequeño y bueno, uno de los chicos recibió una visión sobre otro de los chicos que estaba ahí. Este otro hombre tenía 2 hijos y bueno, en la visión este chico veía que una mano grande aparecía del cielo, estaba este hombre con sus 2 hijos y que Dios agarraba a uno de sus hijos y se lo llevaba al cielo. Entonces bueno, él lo compartió y lo que generó esta visión en la otra persona fue todo lo que estamos viendo acá. Miedo, generó ansiedad, confusión y generó un malestar, ¿no? Porque lo que él interpretaba era Dios se va a llevar uno de mis hijos se va a morir. Entonces le explicaba en ese momento que cuando la voz de Dios nos habla, aunque puede decirnos una noticia terrible, porque tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Abraham, cuando Dios le habló que necesitaba que sacrifique a su hijo Isaac, eso también le debe haber generado en su interior toda una revolución en su alma. Sin embargo, él tuvo la seguridad, la fe y la confianza, como dice también en Hebreos, de que Dios por algo se lo iba a pedir. Él tenía fe de que Dios lo iba a resucitar. Entonces su alma no estaba perturbada, él estaba dispuesto a hacerlo y eso es lo que genera la voz de Dios en nosotros. Genera una fe inquebrantable de que Dios va a cumplir aquello que dijo que iba a hacer en nosotros. Vamos con la segunda, la voz del alma. Bueno, esta voz del alma está basada en el orgullo. Puedes hacerlo todo en tus fuerzas o negativa, como nunca vas a lograrlo y derribar tu autoestima. Procede de la inseguridad y de la propia necesidad. Está basada en las experiencias pasadas y en la manera de percibir los hechos. Hace que nuestro enfoque esté dirigido hacia uno mismo y no hacia Dios. La que sigue. ¿Cómo podemos identificar? Preguntas para poder reconocer la fuente. ¿Fue principalmente nacida en la mente? ¿Alimenta mi ego o exalta a Jesús? Contenido. ¿Apela al ego? ¿El egocentrismo es la pieza central o es Jesús quien es levantado en alto? ¿Se condice con lo que recibe el resto del cuerpo de Cristo? ¿Tiene que ver con algo no resuelto en nuestra alma? Los frutos aquí son variables, pero eventualmente elevarán al hombre en contraste a la centralidad de Cristo. Bueno, cuando una palabra surge del alma, tenemos que revisar cuál es nuestra motivación. A veces recibimos algo y queremos pasar al frente a decirlo, pero no porque queramos edificar a la iglesia, sino porque nuestra alma quiere que las demás personas nos vean y digan, wow, mira cómo recibe una palabra, ¿no? Recibir admiración. Entonces a veces el corazón es engañoso y nos hace hacerle decir a Dios cosas que Él en realidad no está diciendo. O a veces yo tengo algo contra otra persona, ¿no? Entonces siento que recibo una palabra para esa persona y es una palabra con una exhortación o diciéndole, mira, Dios te dice que tenés que cambiar tu carácter o tu forma de ser, que tenés que trabajar en esto. Y le hacemos decir a Dios algo que en realidad es algo que nosotros estamos pensando en la persona.
Por eso es tan necesario trabajar en el corazón para que esté sano y que no haya nada que ensucie cuando recibimos la palabra de Dios, sino que pueda ser pura a la hora de transmitirla, ¿sí? Tenemos que estar tranquilos de que Dios nos va a hablar de una forma que para nosotros sea entendible, nos va a hablar en nuestros propios códigos, no nos va a hablar en cosas que no entendamos, porque justamente el propósito de Dios es que podamos tener claridad en lo que Él nos está diciendo. Vamos ahora a la voz de Dios. ¿Cómo reconocer la voz de Dios? Cuando Dios habla, su voz transmite sus pensamientos y su voluntad. Muchas veces se opone a la voz del alma. Quiero aclarar algo en este punto. Esta semana me preguntaban sobre alguien que, en realidad muchas veces he escuchado esto. Gente que, por ejemplo, siente cosas que van a pasar y después pasan. Pavadas, ¿no? Como por ejemplo que alguien en el trabajo se va a accidentar y de pronto se accidenta. O que alguien va a comprar tal cosa y te lo compran. Y entonces me preguntaban, ¿esto viene de Dios o no viene de Dios? Y bueno, tenemos que entender que la voz de Dios nos habla con un propósito y es esto mismo que dice acá, darnos a conocer su voluntad. Los dones que Dios nos da son para la edificación del cuerpo. Entonces, si algo que yo tengo para saber si es un don que Dios me dio o no me dio, me tengo que hacer esta pregunta. ¿Edifica el cuerpo de Cristo? ¿Me da a conocer la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Si no es así, no proviene de Dios, porque en realidad sería inútil que Dios nos hablara sobre esas cosas. Entonces, a veces tiene que ver con un espíritu de adivinación, a veces tiene que ver con que en nuestra familia se ha practicado el ocultismo y necesitamos renunciar a ese tipo de cosas, y a veces tiene que ver simplemente con una intuición humana que viene de una fuente humana y nada más, y a la cual no tenemos que darle tanta importancia. Sigamos en la plaquita. Puede ser un silbo apacible o como una trompeta, estruendo de muchas aguas. Su voz transmite vida, transmite consejo, transmite guía. Es insistente. Vas a ver que cuando Dios te habla, hasta que vos no haces lo que Dios te pidió, eso va a dar vueltas ahí adentro tuyo, siendo insistente. Siempre está de acuerdo con la palabra de Dios. Nuestra revelación más segura son las Escrituras, en la Biblia. Así que todo tiene que estar bajado con una base bíblica. Tiene la esencia del amor. El mismo sentir se produce en otras personas que viven en el Espíritu. El cuerpo de Cristo lo confirma y lo que vamos a decir glorifica a Cristo. En Apocalipsis dice que el testimonio de la profecía es Jesucristo. Así que todo lo que nosotros digamos tiene que exaltar a Cristo, no exaltarme a mí, ¿sí? Simplemente lo que hacemos es dar testimonio del carácter y de la persona de Cristo en nuestras vidas. El hecho de que Él viva en nuestro interior es lo que hace posible que Dios pueda hablarnos. Entonces, como hablaba al principio, esto no se trata de que yo merezca o no merezca escuchar la voz de Dios. No depende de que si me porté bien esta semana, Dios me va a hablar más o menos o me va a mostrar más o menos. Esto significa también que cuando escuchemos que alguien da palabra de parte de Dios, no exaltemos al hombre de decir, wow, mira, sino porque no se trata de obras y no se trata de mérito. Dios lo da simplemente por su gracia y, como dijimos, para la edificación del cuerpo. Bueno, termino con cómo identificar entonces la voz de Dios. Es un fluir de imágenes que vienen desde lo más profundo de mi ser interior. Mi ser interior estaba serenamente enfocado en Jesús. Es instructiva, edifica, consuela. Este es el triple propósito de la profecía. Acepta ser probada, me anima a continuar en mi caminar con Dios. Siento que ha sido renovada mi fe, poder, paz, frutos, conocimientos y humildad. ¿Sabes qué? El escuchar la voz de Dios va generando en nosotros el carácter de Cristo y va sanando nuestro corazón. Así que en este discipulado del corazón y en el discipulado del carácter y sobre todo en el de vida en el espíritu, la voz de Dios es una pieza fundamental. Si no tenés la costumbre de escuchar a Dios, vamos a hacer ahora una oración
para activar nuestros sentidos espirituales. Y después, sobre todo, lo importante de acá va a ser la práctica. Que te encierres en algún lugar donde tengas intimidad, si es en el baño, que sea en el baño, si es en el techo, donde sea, pero que puedas estar solo, vos y Dios. Ponete en una posición cómoda. A mí me ayuda mucho escuchar música instrumental también, para que mi mente se relaje, se tranquilice. Pon el celular en silencio, que nadie te distraiga. Y disponete a escucharlo. No deseches lo que se te venga a tu mente, porque a veces decimos, no, esto es mío, esta es mi mente que está inventando cosas. No lo deseches. Dale importancia. Sé persistente, permanece en aquello que Dios te muestra. La revelación no es donde termina todo. Si Dios te muestra algo, los pasos que siguen son la interpretación, que es preguntarle a Dios qué significa esto que te mostró. Y la tercera parte es la aplicación, que es qué tengo que hacer con esto que me mostraste. Vamos a algo práctico. Dios te muestra, cuando estás orando por una persona, te muestra una pelota de fútbol. Entonces vos recibís eso, lo que llamamos la revelación. No nos podemos quedar ahí. Hay mucha gente que hace eso. Recibe una revelación, viene a los pastores, vienen a mí a veces y me cuentan, recibí esto. Bueno, no nos quedemos ahí. Vamos a la interpretación. ¿Qué significa eso que viste? ¿Qué significa eso que recibiste? Para la interpretación va a ser muy necesario nuestro conocimiento de la Biblia, va a ser muy necesario nuestro conocimiento de la simbología, va a ser muy necesaria nuestra madurez en Cristo para interpretar correctamente, ¿sí? Pero si Dios nos lo mostró, es porque tenemos la capacidad de interpretarlo. Lo interpretamos, le preguntamos a Dios qué significa, supongamos que Dios nos muestra, esta persona está siendo distraída por el fútbol, o Dios nos muestra, esta persona la voy a meter en el mundo del fútbol para, ¿cómo se dice? Para hacer avanzar el reino ahí en esos ámbitos. Entonces, después de recibir la interpretación, vamos a la aplicación. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Se lo digo? ¿O vos me lo mostraste solamente para que ore? ¿O se lo tengo que decir más adelante? ¿O lo tengo que hablar con su líder? Porque la parte de la aplicación también es muy importante. Bueno, eso es todo lo que quería compartirles. Que puedan dedicar tiempo a escuchar su voz. Escuchar su voz es el regalo más lindo y más importante que se nos ha sido dado. No sé si te ha pasado de estar en una situación de que no saber qué hacer. Bastante seguido nos encontramos en una situación así. En una situación de que parece que todo está mal, que todo se vuelve negro. Bueno, si hacemos un hábito de escuchar la voz de Dios, vamos a vivir constantemente teniendo claridad de qué es lo que se espera de nosotros y teniendo fe y confianza en nuestro interior. Te invito a que ahí donde estás puedas cerrar los ojos y que podamos orar juntos. Padre, primero que nada te doy gracias por la vida de Cristo en nosotros, que hace posible que podamos escucharte. Gracias por habernos adoptado como tus hijos, Señor. Gracias porque es tu deseo que aprendamos a escucharte, porque vos nos estás hablando todo el tiempo. Cada vez que podamos conectarnos con vos, podamos escuchar tu voz. Constantemente nos estás hablando. Padre, te pido que quites toda incredulidad de nuestro corazón para que podamos tener una fe ciega de que vos querés hablarnos. También fe en que en nuestro espíritu está todo lo necesario para poder escucharte. Señor, que puedas generar un hambre y una sed constante que nos dure toda la vida por escuchar tu voz todo el tiempo. Señor, que le demos valor a esa voz, que le demos valor desde dedicarle tiempo a nuestra vida hasta ser obedientes en aquello que escuchamos. Padre, te pido que actives los oídos espirituales de cada uno de mis hermanos que están escuchando en esta hora. Señor, que quites todo impedimento. Padre, que abras los ojos espirituales, la visión, que abras, Señor, todo eso que ya está depositado en nuestro espíritu, que nos permite comunicarnos con vos y recibir todo lo que vos nos hablas. Señor, que cada uno pueda encontrar la forma en la que vos
nos hablas y que nuestros ojos, nuestros oídos y todos nuestros sentidos sean abiertos para ver de que vos nos estás hablando todo el tiempo. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invito a que podamos escuchar una canción y dejar que el Espíritu Santo nos ministre, ¿sí? Me despido y que sea una semana de escuchar su voz como nunca antes.